Buenas tardes, soy Jocelyn Cedeño, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Hoy tengo el honor de presentar la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883 en una familia judía. Su padre era comerciante y su madre provenía de una familia muy acomodada. Además del checo, hablaba alemán, el idioma de su madre, y que utilizó en todos sus escritos. En la universidad comenzó a estudiar química, luego se cambió a historia del arte, hasta que estudió derecho, pero no porque él quisiera, sino por presiones de su padre. En 1917 se le diagnosticó una tuberculosis que fue cada día agravándose, tanto así que debía estar internado en varias ocasiones. Además de su precaria salud, otros dos aspectos influyeron en la vida y en consecuencia en el carácter y temperamento de Kafka. Por una parte, la figura tiránica y controladora de su padre, que además lo menospreciaba y presionaba excesivamente. Por otro, sus amores frustrados. Todo esto hizo que Kafka fuese una persona muy introvertida y melancólica, aunque poseía una inteligencia y un ingenio más que sobresaliente. Muere un 3 de julio de 1924. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Franz Kafka. Bien, producciones literarias del autor ya mencionado. Realmente las obras de Kafka fueron publicadas la mayoría póstumamente. Aunque su amigo Brod dio la orden de quemarlas, esto no sucedió. Entre las obras más reconocidas tenemos la obra América en 1927, La muralla China 1931, Descripción de un combate 1950, El proceso 1925, El castillo 1926, La metamorfosis 1915. La metamorfosis ha sido objeto de múltiples interpretaciones trazadas desde el enfoque existencialista, sociológico y psicoanalítico. Franz dejó de lado el realismo al convertir sus narraciones en parábolas de inagotable riqueza simbólica, donde sus protagonistas fueron antihéroes extraviados en un mundo incomprensible, plasmando magistralmente las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Para comprender el relato de Kafka es importante atender o conocer su contexto histórico. En cuanto al contexto histórico, la novela fue escrita a principios del siglo XX en medio de una segunda revolución industrial, donde surgen constantemente nuevas ideas en la ciencia y expresiones artísticas. Asimismo, surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. Argumento. La obra Metamorfosis es un relato dividido en tres partes, donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un comerciante de telas
en un monstruoso insecto y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino con las personas que le rodean, es decir, con su familia. En la primera parte, la historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, un comercial encargado de mantener económicamente a toda su familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Él poco a poco se va dando cuenta que su cuerpo no es el de un humano, sino el de un insecto, describiendo cada una de sus partes, las patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su estado en el trabajo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. El protagonista hace un gran refuerzo por abrir la puerta y entonces su familia se percata de su nueva forma, la de un enorme escarabajo. En la segunda parte, los familiares del protagonista no saben cómo hacer frente a algo que no era normal. Su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, su hermana Grete, la cual siente gran cariño por Gregorio, se apiada de él y se encarga de alimentarlo y cuidarlo. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarlo, a cogerle como coraje y otras sensaciones que para Gregorio fue muy feo sentir. En otra ocasión, su madre se desmaya al verlo, entonces su padre culpa al escarabajo de lo sucedido y le lanza manzanas para acribillarle. Lo intenta asesinar. En la última parte, la economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Entonces, sus miembros tienen que realizar algunos ajustes, recortar los gastos del hogar, reducir la jornada laboral de la criada y alquilar una de las habitaciones a nuevos inquilinos. La situación con los inquilinos genera mucho conflicto en el hogar y seguramente aquello era normal, pues estos son muy exigentes con la limpieza y la familia intentará mantener a Gregorio en secreto para que eso no perjudique al medio en el que ellos se encuentran. Una noche, Grete toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta la música, decide ir al salón. El insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Después de este hecho, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. El protagonista también lo cree así, o sea, está de acuerdo con lo que la familia mencionaba, de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin alimentarse. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto. Bien, personajes principales y secundarios. Personajes principales, Gregorio, Grete, señor y señora Samsa. Gregorio es un joven viajante de comercio que trabaja para sostener económicamente a su familia y pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se fue a la quiebra. Grete es la hermana menor de Gregorio y la persona por quien éste siente más cariño. La joven se encarga de cuidar a su hermano cuando se convierte en un insecto. El señor Samsa es el padre de Gregorio,
Como ya lo mencioné, tiene deudas pendientes desde la quiebra de su negocio, las cuales su hijo tiene que solventar con su trabajo como viajante de comercio. La señora Samsa es la madre de Gregorio. Ella sufre asma, lo que le impide hacer grandes esfuerzos y trabajar. Como consecuencia de la transformación de Gregorio, la señora Samsa se ve obligada a trabajar cosiendo y remendando prendas de vestir. Aunque ella ama a su hijo, le produce gran espanto su nueva imagen de un insecto. Y ella se desmaya cada que lo ve. Personajes secundarios: está el gerente, la criada y los inquilinos. El gerente es el jefe de Gregorio, es soberbio y estricto. Cuando se alerta de la ausencia de Gregorio, decide ir a su casa para tacharlo de irresponsable. Cuando lo ve, se asusta y huye inmediatamente de la casa de Gregorio. Criadas: son tres mujeres que colaboran en las tareas del hogar de la familia. Una de ellas está pendiente del estado de Gregorio. Sin embargo, otra decide no salir de la cocina para no encontrarse con el insecto. Y por último tenemos a los inquilinos, que son tres huéspedes que se alojan en el hogar de la familia cuando Gregorio deja de tener dinero a casa. Entonces, los propietarios deciden alquilar una habitación para mejorar su situación económica. Al final, los inquilinos abandonan el domicilio por el miedo que Gregorio les causa. Bien, los temas que surgen en la obra Metamorfosis son los siguientes: identidad, relaciones y egoísmo, soledad, autoridad, frustración. ¿Por qué decimos que existe identidad? El protagonista se convierte en un insecto y al mismo tiempo, en ese proceso de transformación, se desdibuja poco a poco su identidad, o sea, se va perdiendo aquello. Este va cambiando a medida que lo hacen su imagen. Su condición de insecto le impide sostener económicamente a su familia, quien lo rechaza. Así Gregorio pierde importancia en el momento en que es dependiente y se descubre como una pieza inútil, una carga de sus padres y su hermano. Relaciones y egoísmo. Aquí podríamos plantearnos una pregunta y podría ser: ¿qué importancia tenemos para las personas que nos rodean? Existe una frase que afirma que debemos estar para lo bueno y para lo malo. Sin embargo, en la obra no sucedió así, porque vimos un rechazo del padre, de la madre, aunque al principio no de su hermana, después ésta se fue separando de ellas. Entonces, el entorno familiar no puede responder a sus obligaciones como Gregorio, y eso influye bastante al estado que él tenía. Bien, autoridad. El relato muestra el sometimiento del individuo a un poder autoritario que lo desintegra totalmente. En este sentido, la superioridad está plasmada en el jefe del protagonista, quien se atreve a humillarlo y critica su forma de trabajar. Culpa y frustración: el sentido de la responsabilidad que Gregorio tiene con su familia lo hace sentirse culpable en el momento que se da cuenta que ya no es Gregorio, sino que es un insecto.
A partir de ese cambio y en consecuencia la pérdida de su trabajo, aparece el sentimiento de culpa y siente que se ha convertido de una manera rápida, sin él desearlo, sin él quererlo, una carga para sus padres y su hermana cuando aparecen las dificultades económicas. También encontramos lo que es la soledad y aislamiento. La vida del protagonista se reduce al hecho de trabajar sin preocuparse por sí mismo, sino por los demás. Por otro lado, Gregorio vive rodeado de gente, pero sin embargo se encuentra completamente solo. No tiene amigos, no tiene amigas, no hay una relación entre él con el medio, tampoco tiene buenos compañeros del trabajo, o sea, netamente se ve totalmente solo. Él es consciente de esa soledad cuando sufre aquella transformación, momento en el que debido al rechazo de sus seres más cercanos y que seguramente fue lo que más le impactó, lo que más le dolió, él decide aislarse y considera la muerte como la única solución a un problema que él no buscaba. Bien, crítica literaria a esta obra de Tania Alcuzón. Al despertar una mañana, Gregorio Samsa, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un monstruo insecto. Tania menciona que con este comienzo desconcertante y directo quedó impactada en esa historia, que cuenta más de lo que dice. Es una de las grandes obras universales del siglo XX, cargada de una simbología que aún hoy sigue siendo motivo de estudio. Kafka no necesitó inventar un mundo nuevo, ni crear seres de fantasía inconcebibles. Solo con una historia más bien corta, de apenas unas 65 páginas, da luz a una metáfora con la propia vida con la que el conformismo y las miserias familiares son la música de fondo durante toda la obra, menciona Tania Alcuzón. Bien, criterio personal. Em, Considero que Franz Kafka, a través de su protagonista principal, quien fue Gregorio, expresa a la perfección lo que es una transformación humana a un insecto. Y nos da a entender o nos da a conocer que aunque nosotros en la vida real no nos transformemos en un insecto, constantemente estamos en una evolución, eh, tal como lo vivió el Gregorio. eh, Llega a un punto en el que nos encontramos en problemas, nos limitamos a ciertas cosas y aunque a nuestro alrededor hayan personas que nosotros creemos que son importantes, de que forman parte de nuestra vida, esas personas por factores, por X factores, terminan alejándose de nosotros, olvidando el cariño, el aprecio que existe. Y que seguramente eso pasa en la actualidad, de que en los buenos momentos encontramos muchas personas que dicen querernos, que dicen estar con nosotros. Sin embargo, cuando hay un giro en nuestra vida, cuando todo cambia, cuando hay un momento en el que realmente necesitamos a alguien, eh, nos encontramos con la sorpresa de que no hay nadie ni al lado, ni al frente, ni atrás. Y dándonos cuenta que solamente nos tenemos a nosotros mismos. Y seguramente eso no esté tan mal, sino que muchas veces podemos encontrarnos a sí mismos, conocernos y sobre todo aceptarnos, porque la vida
Constantemente estamos evolucionando, mejorando, adaptándonos a nuevos cambios. Em, para Gregorio fue muy difícil aceptar que cuando él realmente lo necesitaba, nadie estuvo para él. Lo que hace dudar de cómo era, de cómo pudo haber sido la vida en ese siglo, en esa época, y que seguramente pasa en la actualidad. Muchas gracias.